Claudia Villairibe y esto es Conversando con los Expertos. El día de hoy nos encontramos en New City Hospital, de donde vamos a transmitir esta entrevista tan importante, sobre todo en este nuevo año, nuevas maneras de salvar vidas. Aquí se encuentra el cardiólogo intervencionista, el doctor Jorge Luna, que nos va a asesorar con esto. Doctor, gracias por estar aquí. Un placer, gracias por la invitación. Queremos saber acerca de los avances que hay en la actualidad, cómo es que ahorita se puede tanto prevenir como actuar inmediatamente y resolver un problema del corazón, un infarto, por ejemplo. Claro, con mucho gusto. Bueno, ahora sí que lo más importante primero. Los infartos, como todos lo saben, es la oclusión, es decir, el cierre completo de una arteria que le va a dar circulación a una parte del corazón y literalmente entre más pronto se pueda resolver, menor lesión, menor daño, eventualmente menor cicatriz o por qué no decirlo menor secuela, menor consecuencia queda en el paciente. Por lo tanto, la medicina a lo largo de los últimos 30, 40 años ha ido avanzando y desde lo que era antes simplemente poner en reposo al paciente que tuvo un infarto, supuestamente para que no se extendiera el infarto, pasamos por medicamentos que nos ayudan a disolver la sangre y en los últimos 20 años, 25 quizá, hemos podido implementar técnicas ya propiamente de sondeo, donde podemos avanzar sondas, catéteres, globos, para poder literalmente de una manera mecánica disolver el coágulo que está ocluyendo la arteria y de esta manera restablecer en cuestión de minutos la circulación de esa zona del corazón que está en peligro y por lo mismo minimizar y muchas veces evitar el que quede una secuela, una complicación. En este caso, ¿cuánto tiempo tenemos más o menos para reaccionar después de que una persona está en un infarto para que pueda ser exitoso todo este tipo de procedimientos? Okay, esa es una excelente pregunta y yo podría contestar de una manera así un poquito pragmática y decir entre más pronto mejor. Así literalmente se ha dicho por muchos años que el tiempo es músculo, es decir, a mayor tiempo, mayor posibilidad de que alguna parte de ese músculo cardíaco se lesione, pero tenemos tiempo. No crean que en el momento que se ocluye una arteria inmediatamente se va a lesionar. Yo te podría decir categóricamente que en los primeros 90, 120 minutos de oclusión de la arteria, si se logra restablecer la arteria, prácticamente podríamos evitar cualquier tipo de daño. Y a partir de ahí, obviamente, entre más pronto actuemos y entre más tiempo pase, al revés, podríamos decir que pudiera empezar a haber algún tipo de secuela. Históricamente, desde los tiempos cuando usamos medicamentos muy agresivos para adelgazar la sangre, poníamos un límite en 12 horas. Alguien decía que quien llega a una sala de infartos, una sala de urgencias, con 12 horas de un infarto, prácticamente el beneficio podría ser un poco reducido. Sobre todo pensando en que en aquella época, repito, cuando usamos medicamentos muy agresivos, tenemos que sopesar el riesgo contra el beneficio. Hoy día que podemos hacer intervenciones mecánicas con mínimo daño, con mínima agresión, por qué no decirlo, con mínimo riesgo, podemos extender esto hasta 24 horas sin ningún problema. Doctor, para llegar a esto, el paciente tenemos que tener como algo de educación, un tipo de cultura en conocer que tenemos problemas y que somos propensos a tener un infarto, por ejemplo, para poder actuar rápido. ¿Cómo se previene esto? ¿Cómo aprende el paciente que tiene presión arterial, que tiene el síndrome metabólico, que ahorita hay mucho y más aquí en nuestro país? Sí, definitivamente. Aquí lo que tenemos que tener muy presente es que tanto médico como población civil tienen que estar conscientes de lo que son factores de riesgo. Obviamente, si tenemos y cuando tenemos un paciente que presenta algún dolor literalmente del ombligo hacia arriba, pues si es un paciente mayor de 50 años, varón, a lo mejor en algún momento de su vida fumó, tiene historia familiar de enfermedad cardíaca, etcétera, pues obviamente ese paciente no debe dudar para llegar inmediatamente a un servicio de urgencias. Lo mismo la familia, estar consciente que viven con una persona con cierto riesgo y que al menor, porque esta paciente muchas veces no va a avisar. No es como que, sí, lleva 2, 3, 4 semanas con dolor. Va a ser una madrugada que lo va a despertar el dolor y ahí de una manera rápida uno tiene que ser consciente de que tiene un riesgo y que eso obliga
a que se acerque a un servicio de urgencias de un hospital que cuente con los implementos diagnósticos y eventualmente con una sala de cateterismo donde se pueda resolver este problema. Bueno, nos gustaría que nos platiques acerca de eso porque, bueno, la sala de hemodinamia de aquí de New City Hospital es donde más tiempo pasas, doctor. Platícanos acerca de esos procedimientos y con qué se cuenta en esta sala de hemodinamia. Bueno, ahí podría yo abarcar un poquito tanto el paciente electivo, el paciente estable, como el paciente de urgencia, porque de alguna manera, palabras más, palabras menos, el procedimiento es muy parecido. Se requiere de un tipo de quirófano, si le podemos llamar quirófano, una sala de operaciones que cuente con un equipo de fluoroscopía, es decir, rayos X de alta resolución que nos permitan estar viendo literalmente con una gran amplificación por el camino que vamos pasando, desde el acceso, que muchas veces lo hacemos a través de la mano. Antiguamente se hacía en la ingle, hoy día desde la mano podemos llegar en cuestión de minutos a la zona del corazón y a partir de ahí con unos tubitos pequeños que se llaman catéteres, por eso le llamamos cateterismo, podemos entrar de manera selectiva, de manera directa a cada una de las arterias que le dan circulación al músculo del corazón y ahí podemos inyectar una tinta, que es una sustancia a base de yodo, una sustancia que es radioopaca y por lo tanto cuando está bajo los rayos X lo podemos ver en la cámara de fluoroscopía. Una vez que hacemos la angiografía, vamos a identificar exactamente dónde está la obstrucción. En el caso del paciente electivo, el paciente estable, va a ser como una cintura muy, muy estrecha. En el caso del paciente con un infarto agudo, literalmente vamos a ver un muñón donde ya no pasa la sangre y a partir de ahí vamos a utilizar una serie de instrumentos, unas pequeñas cuerdas, unos alambritos, unos globitos y eventualmente unas mallas de metal que nos permitan reabrir y de esta manera restablecer la circulación a esa parte del corazón. Digamos que no cualquier hospital está apto para atender este tipo de problemas. No, desde luego que no. Se tiene que tener, como dije anteriormente, un quirófano equipado con ese equipo de fluoroscopía de alta resolución, le llamamos nosotros en el ambiente una sala de hemodinámica y que tenga la resolución para poder ver adecuadamente la anatomía. Y para eso son equipos montados, no es como un equipo portátil, que en algunos lugares puedan recurrir a un equipo portátil. Aquí realmente es un equipo montado, dedicado específicamente para hacer este tipo de intervenciones. La buena noticia es que aquí lo tenemos en New City. Así es. Ya lo sabe, New City Hospital cuenta con esta sala de hemodinamia que nos acaba de platicar el día de hoy el doctor. Y antes de irnos, doctor, me gustaría así rapiditamente que nos platiques algo de la prevención. Ok, prevención. Primero que nada, podría ser yo así muy malo, muy negativo y decir que todos eventualmente vamos a ir acumulando colesterol, placas de aterosclerosis en nuestras arterias y a lo mejor puedo ser todavía más insistente decir que nadie nos vamos a salvar de eso. El problema es que hay quien lo hace a los 40, a los 50, a los 60 y hay quienes esperan hasta los 80 o 90. Obviamente nosotros tenemos que saber. Por eso hablaba hace rato de lo que son factores de riesgo. Si tengo historia familiar, si tengo alguna otra enfermedad como diabetes o ya conozco que tengo un problema del colesterol, si fumé o simplemente he sido muy sedentario toda mi vida, pues eso ya lo debo yo considerar como factores de riesgo. Y a partir de ahí, no esperarme a tener dolor de pecho, no esperar a tener una fatiga o algún tipo de debilidad de la función cardiovascular. Simplemente saber que los varones a partir de los 40 y las mujeres, como están hormonalmente protegidas, digamos después de la menopausia, es cuando deberían de acercarse a un hospital que tenga un área de prevención y podemos empezar a hacer todo lo que serían estudios de escrutinio, ver colesterol, inclusive programar algún tipo de estudio más específico como prueba de esfuerzo o inclusive algún otro tipo ya de estudio más invasivo del corazón. ¿Es verdad que los hombres son más propensos a los infartos? Sí, tal y como lo mencioné ahorita, los varones no tenemos esa protección hormonal. Dije hace un ratito que realmente el proceso de aterosclerosis es un proceso que va de la mano de la edad, del tiempo. Y tal vez los varones empecemos
pues tan pronto como una adolescencia tardía o un inicio de la vida adulta. Por eso mencioné hace rato de una manera así muy específica los 40 años para el varón. El caso de las mujeres, ya lo mencioné anteriormente, cuentan con un tipo de protección hormonal que evita que ese proceso de aterosclerosis no las afecte sino hasta después de la menopausia. Doctor, y en el caso de los muy jóvenes, ¿por qué un infarto en un joven puede acabar con la vida inmediatamente? ¿Hay más posibilidad que en un adulto? Sí, el paciente joven es un grupo específico de mucho cuidado. Primero que nada porque, como mencioné anteriormente, el proceso habitual de aterosclerosis es un proceso evolutivo. El paciente joven que llega a tener tanta aterosclerosis como para tener un infarto de manera temprana, obviamente habla de que tiene un problema más galopante, mucho más agresivo y por lo mismo mayor enfermedad de aterosclerosis. Y además existe un proceso o un mecanismo, si le podemos llamar así, donde en el proceso de evolución normal de la aterosclerosis, cuando ha sido lentamente su establecimiento, el corazón, la anatomía, la naturaleza misma se va a ir ajustando y le va a dar cierto grado de protección que no tiene el paciente joven. No le ha dado tiempo a su músculo, a su circulación, a establecer algún mecanismo de prevención, o mejor dicho, de compensación, y por lo mismo cuando viene un infarto, habitualmente, y es triste aceptarlo, les va más mal a los pacientes jóvenes. Doctor, muchísimas gracias por toda esta información y bueno, pues ya lo sabemos, jóvenes tampoco están exentos de un infarto y después platicaremos en otros programas acerca de la prevención, que pues ahora viene siendo lo más importante, pero lo bueno es que ya tenemos ahora una sala de hemodinamia aquí en New City Hospital, donde en cualquiera de los casos se puede resolver rápidamente y con mucho más éxito cualquier tipo de estas afecciones. Yo soy Claudia Villairibe, esto fue Conversando con los Expertos, el doctor Jorge Luna, muchas gracias por acompañarnos. Un placer. New City Hospital, calidez e innovación para tu salud, todo esto en un ecosistema de salud integral.